Muy bien. Bueno, pues esta presentación pues es un poco como un viaje, ¿cómo poder explicar? Pues como de mi trabajo, en relación al trabajo de muchos, bueno, de algunos referentes, en relación a los temas que me interesa trabajar o que me interesa investigar, y creo que también una conexión con pues de lo que va el curso, ¿no? Eh, y bueno, pues digamos, creo que el objetivo es pues empezar a abrir la conversación, ¿no? Eh, la imagen que están viendo es la ciudad en la que vivo hace 500 años. Es la ciudad de Tenochtitlan, una ciudad que se construyó de cero en un lago. Básicamente fueron moviendo tierras, fueron construyendo una isla en la que, bueno, islotes, porque el agua es muy bajo, entonces tienen la posibilidad de la que vayas, en la que puedes ir construyendo este, pues estas como chinampas, ¿no? Estas estructuras de tierra con árboles en los perímetros para que la tierra no se deslave y entonces puedas tener una, pues un cuadro de tierra, ¿no? Y ese cuadro se vuelve pues una zona habitable y entonces puedes hacer colonias y puedes después construir pues la gran ciudad que se construyó, ¿no? Si le das la siguiente, el, esta es una representación de la misma época por algún europeo de la ciudad de Tenochtitlan. Eh, lo que es muy fuerte y lo que me ha sacado un poco, o sea, es un poco, o sea, como triste, nostálgico, es que, digamos que para cuando llegó la fotografía a México, al mundo, eh, la ciudad ya no, o sea, ya, la ciudad ya había cambiado totalmente, ¿no? O sea, ya no había un lago, el lago se había drenado completamente, la siguiente. Pues los españoles cuando llegaron destruyeron, bueno, se destruyeron entre todos, pero bueno, terminaron con el Imperio Azteca, empezaron a conquistar la isla y con eso perdieron todo, se perdió todo el conocimiento de cómo cuidar la ciudad, ¿no? O sea, antes había el sistema de chinambas, pero también había un sistema de drenajes donde todos los desechos orgánicos humanos se recogían, o sea, se tiraban al lago y luego todas las noches habían como pescadores que recogían eso y lo volvían a usar como fertilizante para las plantas. Entonces, realmente era un sistema, una ciudad que estaba perfectamente conectada con los sistemas, bueno, con el ecosistema, ¿no? Con el tema climático, con el tema natural, con las lluvias, y bueno, con el sistema de agricultura. Y entonces, pues, en fin, o sea, era yo creo que una sociedad extremadamente avanzada y extremadamente conectada pues, con el gran cosmos, ¿no? O sea, al final del día, esa ciudad creo que sí fue un verdadero tributo pues a esta relación en la que con la tierra puedes construir pues todo lo que necesitas y no desarrollar otros, otras alternativas que se alejen o que cancelen la relación entre naturaleza y ser humano. Llegan los españoles, se hace un, se hace un gran caos. Obviamente terminan muchos muertos flotando por el agua, eh, puta, o sea, el producto de la guerra, obviamente ya no hay sistema de drenaje que sea limpiado y demás, y entonces empiezan a salir, pues bueno, inundaciones, plagas, enfermedades, que lo que lleva a la decisión de vaciar el lago, ¿no? Entonces, para cuando llegó la fotografía,
pues eso es lo que, o sea, digamos que ya para 1800, ese gran lago del que se podía ver casi un horizonte de lo grande que era, ahorita van a ver la escala de lo que era el lago de Tenochtitlan, se vació a través de un gran tajo, como la foto que están viendo, que ese es el tajo de Nochistongo, y literalmente abrieron la tierra para poder sacar el agua, ¿no? La que sigue. Hoy esta es la Ciudad de México, probablemente una de las ciudades más grandes del mundo, y no solamente más grandes, sino más extensas, porque obviamente o sea, cuando se vació el lago, o sea, digamos, este es un gran valle, es un gran plato que recibe agua de ríos, que después se tuvieron que entubar porque lo que provocaban era que enlodaban todo, pero cuando llueve, la tierra de la Ciudad de México es extremadamente arcillosa, porque es la arcilla que podía soportar el lago. Entonces se fue el agua, pero o sea, no, pues la tierra sigue ahí y es una tierra súper sedimentaria que lo que provoca es que cuando llueve eso no se filtra. Entonces, y además en la Ciudad de México hay terremotos, ¿no? Entonces, eso provocó que la ciudad no se pudiera construir verticalmente como en Buenos Aires o como en Sao Paulo, sino que todo tenía que ser extremadamente horizontal, ¿no? Y todo lo que ven de vivienda y de construido en esta imagen aérea, pues en realidad era agua, ¿no? Y ese paisaje donde había un lago inmenso, donde verdaderamente podías ver, perderlo a la vista, y de donde salían volcanes, porque pasa una franja volcánica muy importante por la Ciudad de México, por el país, y luego los valles, pues habla, digo, a mí desde hace tiempo ya estaba resonando a lo largo de mi vida, hasta que lo enfrenté y me di cuenta que este era un tema fundamental para empezar a entender, investigar, principalmente para entender dónde estoy parado, pero también para cuestionar y buscar justamente resignificar, ¿no? Por lo menos para tener un poco más de paz mental, ¿no? Porque esto probablemente yo lo llamo, o sea, yo lo denominaría como una de las devastaciones naturales más fuertes que el hombre ha hecho, ¿no? Este, pero bueno, igual y es un tema subjetivo porque lo dice alguien que lo padece, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente. Digo, esto es nada más unos ejercicios que hice hace algunos años de entender de qué tamaño era el lago. Entonces, digamos que hice una reproducción de la silueta del lago, bueno, y al final, o sea, el lleno del lago, y lo puse sobre un mapa que es el nuevo mapa, ¿no? Que es el mapa geológico minero del Valle del Valle de México, ¿no? Entonces, lo puse sobre eso porque es muy fuerte como, o sea, como que me empecé a cuestionar cómo al momento de transformar el concepto de paisaje a el concepto de territorio, eh, creo que también se transformó la relación con la naturaleza, ¿no? Creo que es muy común el uso de la palabra territorio y territorial, e incluso, pues, en fin, o sea, como que tiene muchos matices, pero eh, el territorio no deja de ser pertenencia, no deja de tener una connotación de pertenencia y una connotación, en fin, como de propiedad, ¿no? El paisaje no, ¿no? Entonces, la modernidad también ha provocado, pues, como que digo, de diferentes formas, pero causar esta relación de distanciamiento y de extracción del paisaje. Entonces, o sea, cuando yo encontré este mapa y me di cuenta que ya estaba todo catalogado con todos los puntos extractivos donde podías encontrar minas, todo lo rojo es minas de piedra volcánica, porque estamos rodeados de volcanes aquí. Todo lo amarillo era zona de bosque y era tierra fértil, y todo lo que ven más claro es obviamente toda la zona arcillosa, donde en realidad pues no puedes sacar nada, es una zona muy, muy inerte, pero bueno, donde pues básicamente de barro, ¿no?
La que sigue. Entonces, del Gran Lago, lo que queda son estos 3 puntos azules, que son pues pequeños residuos de agua, ¿no? Y si ven el punto, digamos que la mancha azul, ese es uno de los 3 lagos que quedan, que es el lago de Chalco. ¿Se le pasa la que sigue, P? Este es el lago de Chalco. La verdad es que cuando fui no me imaginé ver un lago con tal dimensión, tomando en cuenta que esto es como una centésima parte o milésima parte de lo que, no sé qué proporción, pero mucho de lo que se fue del agua. Y, y bueno, o sea, es un paisaje que también pues me conmovió mucho cuando lo conocí. Está en una zona suburbana, en una zona obviamente muy pobre, llena de, pues sí, como de asentamientos irregulares y de zonas de cultivo, pero bueno, muy desgastadas, ¿no? ¿Sigue? Entonces también dije, bueno, si aquí ya me estoy un poco como los quiero llevar a una exposición que hice hace un año y medio, hace un año y 3 meses, que se llamaba Primordial, ¿no? Y esto parte de una investigación de una beca que me dieron, en donde mi preocupación era entender cómo nos estamos acabando el paisaje de la Ciudad de México y qué se puede hacer o qué respuestas pueden traer estos paisajes en extinción, ¿no? Entonces trabajé con los 3 paisajes más simbólicos de la Ciudad de México, que es, o bueno, eran el Gran Lago, los grandes bosques que estaban rodeando como todo pues, el borde del lago y los volcanes que emergían por el agua, ¿no? Y bueno, y alrededor. Entonces, digamos que esta es la imagen del lago. Bueno, la anterior es la imagen del lago. Esta es la imagen que representa la actualidad de los bosques, ¿no? Y la que sigue, y esta es la imagen del volcán, de los volcanes, ¿no? O sea, en medio de la Ciudad de México hay volcanes que son minas que están actualmente activas y todo lo que están viendo de frente es toda la zona desgajada, cortada, ¿no? Entonces, digamos que aquí no hay nada más un conflicto ecológico fuertísimo, porque obviamente esto contamina muchísimo, sino también político, paisajístico, pero también lo puedes llevar a una dimensión también como histórica y, en fin, muy contradictoria sobre cómo nos hemos relacionado con nuestra ciudad, ¿no? Entonces, si le das la que sigue. Entonces, bueno, en este proyecto, como que digamos que lo que, o sea, para entender cómo abordar estos paisajes y qué hacer en estos paisajes, eh, pues me puse, o sea, como a referenciar, ver arquitectos y, bueno, en fin, como que he construido ahí un sistema referencial, donde Chillida ha sido pues una persona que me ha influenciado mucho. Y Chillida decía que un día se dio cuenta que cuando los canteros sacan piedra de una montaña, sin saberlo están metiendo espacio, ¿no? Entonces, a partir de esa gran como epifanía que Chillida tuvo en entender que el espacio se podía construir a partir de la extracción, pues lo llevó a hacer este proyecto que lo que proponía era hacer un gran espacio de contemplación en la montaña de Tindaya, en España, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, este es el proyecto con el que se lo presenta al gobierno español, al gobierno pues, de la región, en el que pues, es una maqueta, es una topografía que reproduce la montaña y en ella le hace pues dentro de los cortes, pues le presenta el espacio. Obviamente la montaña estaba completa,
perdón, estaba dividida en dos, de tal manera que tú la podías abrir como un libro y ver el espacio excavado, ¿no? Y entonces como que yo pensé, o sea, como que este proyecto me ha perseguido por muchos años, como que es algo que a veces no entiendo por qué me ha llamado tanto, qué es lo que me mueve. Y me he dado cuenta bueno, que, que, bueno, tiene una forma de hacer arquitectura, también una forma de abordar el espacio. O sea, de repente yo lo llamo como, o sea, yo digo como, bueno, si extraes una mina completa o lo han hecho a lo largo de los siglos para construir una catedral de cantera, pues ¿por qué no extraer el espacio y nada más ir a una catedral dentro o a un gran templo, por así decir, dentro de una montaña, ¿no? Creo que también hay conceptos que ya se empiezan bueno, que me dieron como un poco las bases para la exposición que presenté, que se llama Primordial, donde empecé a entender que hay elementos primordiales en la arquitectura que, que son, este, que trascienden en el tiempo independientemente de los estilos y de los pues de la historia y de los contextos culturales, ¿no? Y un poco como que he adoptado después de esta investigación que lo primordial en la arquitectura para mí, desde como lo pienso, son tres conceptos que es el espacio, la luz y la materia, ¿no? O sea, creo que claro que hay muchas más cosas. Está la forma, por ejemplo, que para mí ha sido un tema muy controversial de decir, bueno, la forma es primordial o no es primordial, pero me gusta más como decir, bueno, antes de la forma hay una cosa que se llama espacio que contiene la forma, pero en negativo y dentro de ella, y es donde estás dentro de la arquitectura, y la forma la puedes ver fuera de la arquitectura, ¿no? Y la forma la podemos ver en cualquier proyecto de Art Daily o lo que sea, y estamos como muy metidos con la forma. Entonces también hacer la forma a un lado a veces para mí ha sido como un ejercicio muy bonito, muy importante, muy bonito para entender que a veces de eso no se trata la arquitectura, sino se trata del interior, del espacio, de la luz, de la materia, ¿no? Eh, la que sigue. Y, y bueno, así como Chillida, también ha habido pues, un artista que me empezó a influenciar mucho, que es Gonzalo Fonseca. Porque lo que es muy bonito de Gonzalo Fonseca es que crea estas esculturas que son como micromundos, pero que tienen algo que le dan como una belleza y una como profundidad casi como universal, ¿no? Y también te das cuenta que aquí hay como elementos muy primordiales que nos llevan a arquetipos que viven, o sea, los arquetipos son como estos símbolos, estas figuras que flotan en la cultura, ¿no? O sea, un arquetipo de la arquitectura, pues es el obelisco, ¿no? Porque es el concepto de la torre o ¿no? Como del elemento vertical que marca el eje o el punto central de un espacio, ¿no? Y de una cultura. Y como obeliscos puede ser desde algo construido como una gran columna o puede ser una montaña, ¿no? Entonces hay elementos simbólicos que viven en nuestro imaginario colectivo y hay unos que viven en su imaginario como colombianos o como bogotanos o como, ¿no? Hay unos que viven en el imaginario sudamericano y hay unos que viven en el imaginario cultural del mundo, ¿no? Y ese imaginario cultural del mundo es el que también se va hacia la historia y viaja por el tiempo y permanece, ¿no? Y esos son también los elementos que me interesan, los arquetipos que me interesan. O sea, por qué permanecen en el tiempo ciertos elementos, ¿no? O sea, y un poco para bajarlo pragmáticamente, pues es la esfera, por ejemplo, ¿no? O el cono,
en fin, o el cubo, ¿no? Pero también, y bueno, obviamente con la esfera, pues podemos entender que entonces hay una relación con la luna y entonces todo el mundo la reconoce y eso ha vivido a lo largo del tiempo. Entonces decimos, bueno, pues la esfera tiene un significado muy profundo, ¿no? Pero como eso, pues, en fin, hay muchos elementos, ¿no? Y en la arquitectura los podemos también nombrar, o sea, la escalera, digamos que es arquetípica y la rampa y, en fin, como la chimenea, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que es muy bonito de Fonseca, si le das la que sigue, Pedro, es que Fonseca logra, digamos, fortalecer estos relaciones culturales que tenemos con el mundo para empezar a construir especie como de mitos. O sea, yo no diría que Gonzalo Fonseca es un escultor, sino que es un constructor de cultura, porque así como construye una escultura, pues como que empieza a construir memorias también a través del dibujo, ¿no? ¿La que sigue? Entonces, bueno, estos son dibujos de Gonzalo Fonseca. eh, y al final del día, si le das la que sigue, Pedro, eh, digamos que lo que es muy bonito es que en la suma del dibujo, con la escultura, con las formas, con el espacio, con la luz, como que lo que termina sucediendo es que acabas construyendo un gran sueño, un gran imaginario que al final es el mundo de Fonseca, pero es un mundo que podemos leer, que puede ser, que conecta o puede conectar con cualquier persona del mundo porque está hablando de un lenguaje casi primitivo, pero al mismo tiempo primordial, ¿no? Eh, y esto, pues, es el grado necesario para poder convertir las cosas, convertir las ideas que tenemos en la cabeza en un mito, que al final del día el mito es lo que puede viajar a lo largo del tiempo y puede permanecer en la esfera del imaginario colectivo. Y todos somos parte del mito y por lo tanto tenemos una responsabilidad para sumar a este gran mito que llamamos a veces cultura, ¿no? ¿La que sigue? Entonces, bueno, esta es al final la exposición, donde, pues aquí lo que pueden ver son 9 piezas, eh, que son como 9 maquetas de piedra, conformadas de, bueno, o sea, que explican los 3 proyectos para los 3 paisajes en extinción de la Ciudad de México. Es decir, hay un proyecto para un volcán, hay un proyecto para el lago y hay un proyecto para los bosques. Y partiendo de este tema, de lo que Chillida plantea, como de que se puede hacer arquitectura a partir de la extracción, pues un poco como, o sea, donde salió la idea fue decir, bueno, si esto ya es una mina, ¿qué pasa si hacemos un juego imaginario en el que llego con el minero y le digo, oye, en vez de chingarte, en vez de descagar el volcán de esta forma, ¿por qué no te doy un proyecto? Y si ya lo vas a hacer, y si ya vas a destruir este volcán, por lo menos destruyelo con dignidad, ¿no? Y entonces es como ese juego ficcional, donde un poco lo que estoy planteando es hacer espacios habitables, observatorios para minas que están destruyendo, ¿no? Pues un poco como el paisaje. Entonces son 3 proyectos y los 3 proyectos funcionan igual. Digamos que los llamo observatorios, porque la palabra observación, un poco ayer hablando con lo del telescopio y el observatorio, me gusta mucho la palabra observatorio porque observar tiene una función de mirar hacia afuera, pero también de mirar hacia adentro. Y entonces estos 3 proyectos tenían dos espacios o dos lugares, por así decir. El espacio interior, que es un espacio de contemplación, y el espacio exterior, que es un mirador al paisaje. Si quieres, dale, P. Entonces, bueno, estas como maquetas están planteadas un poco con la topografía, digamos que esta es la maqueta del bosque,
porque del bosque, una vez que se saca el bosque, quedan las milpas o las áreas de cultivo, pero después que las áreas de cultivo se erosionan, porque antes eran un bosque y no estaban hechas para el cultivo, entonces lo que le quedan a los dueños de esas tierras es convertirlas en minas, y de esas minas extraen cantera. Entonces, literalmente lo que fui fue, lo que fui a hacer fue, fui a la gran calle de losetas, o sea, de piezas comerciales que se compran, como de piedras y, en fin, como porcelanatos y todo esto, que se compran para, para que cualquier persona, cualquier arquitecto, pongamos un piso de cantera o un piso de piedra volcánica en el baño de nuestras casas, ¿no? Entonces es curioso cómo tomo el material comercial que es producto de la extracción, y ese mismo material entonces lo estoy transformando en un proyecto que resignifica el, 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 el mismo material, su origen, pero también buscando mandarlo a una nueva dimensión que le vuelve a dar significado a su origen, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, pásale, Pedro. Digamos que este es digamos que la maqueta, el espacio del bosque. Y siguiendo con el tema extractivo, pues entonces, digamos que este es el espacio interior de contemplación, ¿no? Si quieres, sigue. Y bueno, digamos que cada proyecto tenía 3 piezas. Entonces era el espacio general y luego a una escala, a 1 a 100, ¿no? Y luego había un espacio como el espacio interior, como la cámara de contemplación, de observación interior, de meditación, que tenía otra escala, y luego la torre o el mirador que tuviera otra escala, ¿no? Entonces esta es como la torre, por así decir, del proyecto de cantera, ¿no? Dale. Este es el del lago. Si se dan cuenta, es plano, está hecho en barro, que es el producto que se extrae de la, bueno, que es la transformación de la arcilla y demás. Y entonces aquí lo que tienes que hacer es ir caminando y entrar, ¿no? Y entrar a esta cámara y contemplar el espacio interior para después subir una escalera y observar el paisaje transformado, ¿no? Entonces creo que también tiene como una idea como muy bonita, muy poética de entrar a lo primordial para después salir a una realidad y también tener una especie como de choque de temporalidades y de paisajes y de espacios, ¿no? ¿La que sigue? Entonces, bueno, esta es la pieza. Si se dan cuenta, está dividida en 2 para que se pueda abrir y se pueda fotografiar el espacio interior y entonces también hacer estos juegos de escala. En fin, la que sigue. Y si se dan cuenta, también como que lo que traté, bueno, leí un libro que les recomiendo muchísimo, que lo quería proponer para las lecturas, pero creo que, en fin, se salía, pero se los recomiendo ampliamente, que es el libro de Kandinsky, en lo espiritual, en lo espiritual del arte, se llama. Ajá. Y digo, es un paréntesis, creo que vamos bien de tiempo. Es un paréntesis, o sea, digamos que ese libro me influyó muchísimo, como Kandinsky influyó, el siglo XX y el arte que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, digamos que Kandinsky funda el arte abstracto, ¿no? En su base, no el arte conceptual, digamos que es más de Duchamp. Kandinsky piensa en el arte como un ejercicio de abstraer a lo arquetípico, justamente. ¿Sí? Ah, bueno, extraer en lo arquetípico las formas, los colores, y bueno, tiene otro libro que es punto, línea y algo más, color o algo así, punto, línea, en fin. Pero para mí O sea, en serio, en serio. Espérate. era muy importante. Ajá. Es que... Dale. Venga.
Era muy importante que las formas también llegaran a un nivel de lo primordial, ¿no? O sea, porque todo el mundo se puede relacionar con estas formas, ¿no? Y ese es como también un aprendizaje que he tenido, o sea, como fuck form, ¿no? Como la forma ya se ha construido, ya se ha hecho, nada más hay que hacer una composición entre un triángulo, un círculo, son geometrías muy puras que al mismo tiempo te pueden dar unas experiencias estéticas muy potentes, ¿no? Bueno, la que sigue. Entonces, bueno, este es el espacio interior, ¿no? El de la contemplación, que al final también es un espejo de agua, que habla como de como de the remnant ¿sabes? Como the last water alive, ¿no? Como el último espacio de agua que va a quedar una vez que el lago se termine de secar, pues que esto sea una especie como de relicario, ¿no? O sea, de un espacio donde vas a proteger y vas a tener este elemento sagrado en una cámara y es lo último que va a quedar del agua, ¿no? Entonces también hay una propuesta ahí medio distópica, nostálgica y un poco desilusionante hacia el futuro. ¿La que sigue? Bueno, y este es el acceso, ¿no? Esa pieza, pues digamos que mide muy poco, pero justamente el ejercicio o bueno, el desarrollo como de estas imágenes que lo fuimos mejorando con un gran fotógrafo con el que trabajé, pues, pues en fin, como que te da ahí en fin, ustedes dirán, pues ustedes pondrán sus observaciones, pero creo que lo importante es entender como la escala, ¿no? Bueno, la que sigue. Y ya por último, el del volcán, ¿no? La que sigue. Y el interior del volcán. Ajá. Dale, P. Bueno, también para mí era importante enseñarles, digamos, esto no se expuso, pero pues es la manera como se empezó a trabajar el proyecto. Obviamente los proyectos empiezan con una perspectiva interior, con un recorrido, o sea, con un poco también lo que les quiero transmitir es que al no haber forma como tal, más que, bueno, las torres, las escaleras, pues el espacio se cuesta mucho trabajo y es un ejercicio diseñar espacio, ¿no? Pero, pero pues es un ongoing process en el que constantemente estás afinando diferentes técnicas para entender el espacio. O sea, si se dan cuenta, aquí lo que está en negro es un dibujo de un recorrido, ¿no? Y es como está en axonométrico para entender que desde el triángulo de abajo vas a bajar esas escaleras que vieron en la imagen anterior, vas a cruzar un umbral, un primer pasillo, que es en la imagen anterior, pues es un tragaluz, y luego vas a empezar a dar vuelta y vas a llegar a un remate en un punto donde hay otro tipo de tragaluz. Entonces te está llevando la luz también por el recorrido, pero también los caminos, para después llegar al espacio central, ¿no? Que es como esta como bóveda, donde está el agua al centro y hay como unos puentes para llegar a contemplar y meditar en el centro digamos, del espejo de agua o del depósito de agua, para después salir de la cámara y luego subir la escalera al mirador, ¿no? La que sigue. Este es el espacio del proyecto Acanter, el de los muros curvos. Entonces también vas por el piso, digamos, a la derecha de la imagen, entras por una ranura en el piso y bajas unas escaleras y te recibe un remate que es en fin, como otro tragaluz, y de ahí das la vuelta. Entonces, diseñar con el recorrido es una forma pues muy interesante de entender los límites de tu espacio, los límites en fin, o como hasta dónde quieres excavar, hasta dónde quieres contener, dónde quieres iluminar, ¿no? Y por qué se tiene que iluminar ahí, ¿no? Bueno, llegas a la cámara, luego sales al patio, que es el patio triangular, y cruzas el patio y después subes a la torre, que es el mirador. ¿La que sigue?
Y este es el del volcán, ¿no? Entonces, esta es una representación de decir, bueno, vas por la cresta del volcán, que es la parte alta, y de repente, puta, pum, te metes hasta adentro, bajas una escalera, pero para ir ganando espacio en este volcán que se va expandiendo, entonces hay que ir bajando y bajando y bajando y bajando hasta llegar bueno, pero a la mitad está el mirador, en fin, es como hay como una trama espacial, ¿no? Ujú. Ajá. Sí, LP. Bueno, y también para mí era importante enseñarles el proceso, ¿no? O sea, digamos que estas piezas son, como les digo, losetas de 40 por 40 que todo mundo pone en el baño de sus casas, ¿no? Y entonces esas son las que se llevan bueno, se dibuja el proyecto como en estratificación, digamos que se hacen layers, donde después de hacer el modelo del espacio completo, se, se entiende como layers apilados, donde cada uno tiene un dibujo y ese dibujo se corta con agua, ¿no? Con chorro de agua. Y después esto se lleva como con un equipo de marmoleros que son los expertos en tratar la piedra, en pulirla, en pegarla. Entonces también, en fin, o sea, como que es un trabajo colectivo donde se colabora pues con canteros, con las mismas personas que dominan este tema, ¿no? La que sigue. La que sigue. Bueno, les quería también, quería sumar esto. Este es el texto que escribió un amigo poeta, escritor, eh, porque en este curso creo que también el texto es muy importante y hay muchas formas de hacerlo. Creo que vamos a explorar narrativas, ficción, y pues como que esto se me hace una joya de texto que pues solamente los que fueron a la expo lo leyeron, pero pues creo que es un buen momento para leérselos. Dice, visité el volcán, el valle, el lago y no quedaba nada de lo que antes sabía. No quedaba nada de lo que antes sabía en el volcán, en el valle, en el lago y me invadió la nostalgia, la melancolía, el encierro. Sí, el encierro, me sentía encerrado en un paisaje abierto, en una vista larga, colorida como pintura de José María Velasco, panorámica y perfecta era la vista y no había agua, fuego, madera, no había mucha vida que digamos, no se respiraba ni se sentía en el aire que hubiera mucha vida. Ahí entonces me pregunté si eso era mi culpa, si yo estaba mal por creer que las cosas podrían ser distintas después de tantos años, pero entendí que había que respetar aquellos espacios de contemplación, enaltecerlos y crear con ellos una nueva salida a su deterioro, un nuevo camino arquitectónico, sí, pero también emocional y sensorial, porque solo así podríamos rescatarlos del olvido y ellos no merecen más que nuestra memoria, es lo menos que merecen. Entonces decidí que iba a voltear al interior, a la luz, a la materia, a la huella, y que desde ahí se iba a poder edificar una nueva arquitectura, quizá primitiva, quizá improvisada, pero para mí lo importante es la circunstancia, la coyuntura, el tiempo, que no es mucho el que nos queda y sobre todo, sobre todas las cosas, lo que se construye de afuera hacia adentro, porque también ahí hay un mundo de posibilidades. Donde antes había un cadáver natural, ahora tenemos una pieza que ilumina y nos invita a repensar las limitantes de la arquitectura, del arte, de la poesía misma, porque el cuerpo está al interior, porque la memoria está también en algo intangible, como la luz, porque las apariencias no son lo que uno cree que son, hasta que termina de habitar los espacios, de leer los textos, de comprender que no todo está tallado en piedra y que nunca es tarde para volver a empezar. Si quieres, síguete. Bueno, pues un poco continuando con mi práctica, quería, digamos, poner otro proyecto del que también hay muchas referencias y hay mucho diálogo con personas con las que, puta, admiro profundamente. Y bueno, creo que lo quiero compartir porque pues al final del día, en fin, como, pues creo que es importante compartirlo y, no sé, reflexionar.
Este chico que ven aquí es Matías Geritz, en Teotihuacán, ¿no? Como en los 50s. Matías Geritz, para los que no están tan relacionados con él, fue escultor, arquitecto, pero sobre todo, o sea, como un artista en toda la dimensión de la palabra. O sea, un excelente ser humano, una persona que llegó a México en los 50s y traía un bagaje cultural de lo que estaba sucediendo en Europa, en fin, como gran amigo de artistas y fue uno de los que trajo a México conceptos o prácticas como, en fin, como prácticas artísticas relacionadas con el dadaísmo, pero también con el arte abstracto de Kandinsky, pero también con el neoplasticismo de Mondrian y de Theo van Doesburg y con la Bauhaus. Entonces era un catálogo y una persona extremadamente preparada y creativa que, pues, digamos que fue una de las principales influencias para que Luis Barragán pudiera transformar su entendimiento de la arquitectura y juntos hicieron varios proyectos y digamos que se dieron ahí, se dio una energía y una chispa tremenda, ¿no? Entonces, la que sigue. A Geritz en 1952, por ahí, 54, le encomiendan hacer un museo, ¿no? Y entonces él diseña el Museo Experimental El Eco. Él lo que decía es, esto no va a ser un museo de piezas, sino que va a ser un espacio de creación constante de todas las disciplinas del arte que puedan entrar, o sea, la danza, la pintura, la escultura, y un poco lo que planeaba Geritz era como hacer un detonante cultural y un detonante creativo, ¿no? Entonces, bueno, este es el Museo del Eco. Ajá, la que sigue. Y este es el espacio interior, es básicamente un gran espacio por el que se entra por una fuga muy bonita. Si se dan cuenta de una referencia a Barragán, o sea, el color, la torre, en fin, como incluso la ventana en cruz, el patio. La que sigue. Y bueno, lo que es lindo también que les quiero enseñar era cómo Geritz conceptualizó el museo, ¿no? O sea, al final es este dibujo del lado izquierdo, que era como este arte, como esta forma de hacer como perspectiva con alzado, con elementos simbólicos fundamentales para contar y sintetizar el proyecto, ¿no? O sea, él quería que se entrara por una fuga que se ve ahí y que es tal cual como está en el dibujo. Tenía que ser muy importante ese ventanal y digamos que él dejó para el museo en los 50 esa gran serpiente. Era escultor y tenía una relación muy profunda con la serpiente. Bueno, todo esto, exacto, se hicieron unas grandes inauguraciones con danza y han habido todo tipo de performance y a la fecha es un espacio cultural que no ha perdido como la vocación de experimentar en torno al arte, en torno a la cultura, en torno al contexto. Entonces, digamos que desde de 10 años para acá, el museo decidió hacer un pabellón, ¿no? El pabellón de arquitectura del Museo del Eco, y se hace cada 2 años, y pues digamos que es un concurso para oficinas, si bien no mexicanas, pero que residan en el país. Y bueno, pues pues es el único pabellón que tenemos, digamos, se en forma. Y entonces, bueno, apliqué para concursar y me seleccionaron a 5 concursantes y pues presenté el año pasado la propuesta, ¿no? La propuesta curatorial era cómo se reinterpreta el concepto de la serpiente de Geritz, ¿no? La mítica serpiente, en fin. Y bueno, pues exacto. Lo que es, digamos que el enfoque, lo que dijimos es, puta, si vamos a hablar de la serpiente hay que entender como su dimensión mítica, su dimensión histórica, cultural, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta e investigar que la serpiente
está muy relacionada con la transformación, con el principio, el fin, el abajo, el arriba, el día, la noche, la vida, la muerte, ¿no? Entonces, y bueno, por eso la serpiente, la que sigue, por eso la serpiente, pues digamos que son símbolos que es como muy, muy ondulada. Si quieres, dale P. Y se representa de muchas maneras, pero siempre está como en relación con su cuerpo, generando infinitos, generando círculos. Entonces también otra vez se ve el arquetipo formal, ¿no? Pero se ve también una relación mítica con el animal, que aparte la serpiente es la que muda de piel, es la que tiene, la que forma esas formas, la que logra hacer esas formas. Entonces, bueno, dijimos, vayámonos por el concepto de la serpiente a partir de la transformación, ¿no? La que sigue. Entonces lo que propusimos para el patio fue hacer un espejo de agua, ¿no? Inundar el patio, donde pudiera haber, digamos, que una plataforma de, o sea, hacer como una especie como de paisaje, como un jardín, ¿no? Con piedras, con grava y con agua, ¿no? Obviamente el agua lo que te provoca es que el espacio se duplica y entonces empiezan a ver estas dualidades de lo que es reflejo y de lo que es realidad, o en fin, como, o sea, sí, pues sí, la realidad y el reflejo. Y bueno, decidimos invitar a Galia Evenschutz, que es pues una artista que hace performance, para hacer un proyecto de transformación. ¿La que sigue? Entonces el pabellón, como lo propusimos, fue en 3 etapas. Primero se presenta el pabellón con una gran montaña en el centro del espejo de agua, la que sigue. Y después entra el performance y la montaña se vuelve plataforma, para que la plataforma ya pueda ser un lugar habitable para que la gente pueda ir pues a vivir la experiencia del pabellón, por así decir. Ajá. Y luego en una última etapa, la idea era que esa plataforma desapareciera completamente. Al devastar la plataforma, pues el agua sube y entonces el agua como que reclama el espacio completo del pabellón y ahí se hace pues un espejo de agua completo. ¿La que sigue? Y bueno, pues el pabellón, pues ganamos el concurso y el pabellón inauguró en marzo, antes de la pandemia, entonces realmente lo que pudimos sacar son fotos y reinaugurará pronto y en fin. Pero pues digo, esto es el resultado, si quieres darle, Pedro. Un poco lo que queríamos lograr, duplicar el espacio de Matías Geritz y nada más como fortalecer la experiencia habitable con elementos naturales. Estas son flores de jacaranda. En marzo floreó el árbol y cayeron las flores. La que sigue. Y bueno, pues es ese espacio donde ahora hay libélulas y hay pájaros, entonces de repente el microclima cambia y es un espacio donde el eco cambia también, entonces se transforma un poco como la experiencia misma del espacio. La que sigue. Bueno, pues sí, si quieres, seguimos. Bueno, esa es la torre, ¿no? Entonces, un poco me interesaba poner el proyecto del eco porque pues justamente habla como de un proyecto de paisaje, cuando en realidad o sea, pidieron un proyecto de arquitectura. Creo que un poco como la discusión o los comentarios es que como que también se trató de llevar a otra materialidad, a otra propuesta de pabellón más relacionado con elementos de la tierra o del agua y creo que eso fue muy valioso y creo que también va muy en relación a este curso, ¿no? Esta es una imagen de Stalker, la película de Tarkovsky, que también se las quería poner porque al final del día la relación entre arquitectura y paisaje y pues para este momento del curso, pues creo que va a haber que empezar un poco como a expandir la, la experiencia interior, ¿no? O la experiencia, en fin, como arquitectónica en relación al paisaje, ¿no? Y también, pues un poco
este quote, ¿no? Que dice, as soon as humans appear, everything begins to change. O sea, tenemos que entender que somos agentes de cambio, agentes de transformación, agentes que afectan el paisaje, desde la simple huella que puedes dejar en un camino cuando vas a hacer una caminata, ahí estás haciendo un tema transformativo, hasta las grandes minas que están transformando o aplanando montañas, ¿no? Entonces, creo que es importante reflexionar sobre el efecto transformativo que nosotros tenemos y bueno, va de la mano de lo que les decía ayer. O sea, creo que hay que tener una mirada hacia adelante responsable, por así decir, más responsable sobre nuestro quehacer arquitectónico, ¿no? Dale, Pen. Ajá. Bueno, y por último, pues un poco lo que quería terminar de contarles era pues que hay muchas referencias de las que nos podemos apoyar y hay muchas formas de hacer un paisaje y hay muchas formas de hacer arquitectura y de relacionar la arquitectura con el paisaje, ¿no? O sea, pasando desde Noguchi y esta idea ensoñadora en la que empezó a hacer como estas maquetas topográficas para hacer como jardines, paisajes intervenidos, pero también que funcionaran como espacios de juego y espacios lúdicos. ¿Sigue? Regresando a Fonseca, como pensando en estos espacios duros y perforados y con elementos simbólicos que tienen referencias a lo primordial y a una cultura expandida en el tiempo. ¿La que sigue? O regresando y referenciándonos a templos en Etiopía donde excavaron el espacio para construir este espacio habitable, que es un templo valiosísimo en Etiopía. La que sigue. Y eso pasando otra vez a Carlos Carpa y su relación con el concreto y la forma y las texturas y el reflejo y el agua en esta relación entre arquitectura y paisaje, ¿no? Por así decir. Ajá. O con el proyecto ya pensando en proyectos igual y más sutiles. Lo que yo no quiero, creo que el enfoque del curso no es enfocarnos en una forma de hacer arquitectura, y más si estamos hablando de paisaje, jardín. Creo que también empezamos, o sea, aquí también quería referenciarlos o, en fin, como abrir a que igual ya hay intervenciones muy sutiles en el paisaje que pueden generar una experiencia extremadamente profunda, ¿no? ¿Sigue? Incluso estos temas donde ya llevas como a lo pues una experiencia más ensoñadora, como sería esta cascada que propuso Olaf Eliasson, bueno, que hizo Olaf Eliasson en Versalles. ¿La que sigue? Y ahí también regresándonos a conceptos como muy finos, muy sutiles de cómo entender los templos en Japón, que en realidad esto lo llaman templo y en realidad nada más es una cuerda que conecta una piedra con otra piedra y que ese umbral o ese espacio enmarca un atardecer, y esa cuerda tiene un efecto ritual donde se cambia cada cierto, no sé, 30, 40 años, y llegan todo el pueblo cargando esa cuerda para cambiar la cuerda y hacer un proceso de renovación constante que le da un significado cultural a su tradición y a su pueblo, ¿no? ¿La que sigue? Y bueno, pues ya llegando como este tema, pues como de la máxima sutileza, pero como abordando un gran territorio, ¿no? Como el trabajo de Cristo y Jean-Claude, donde partiendo del dibujo, partiendo de la idea, partiendo del paisaje, se plantea una intervención que puede tener una potencia estética inimaginable, ¿no? Ajá. Llegando a este resultado, que es ya pasar de lo más duro y de, ya saben, excavar una montaña, a plantear una línea de tela, ¿no? Entonces, creo que ahí está el umbral de posibilidades que ustedes pueden trabajar. Y por último, bueno, ya terminando, lo único que les quería terminar diciendo
es que el mito está en constante transformación. Viven todos y en cierta medida, pero creo que vive más por aquellos que lo entienden, que lo reconocen como un tesoro invaluable del ser humano. La arquitectura necesita nuevas miradas, nuevas ideas y nuevos futuros, porque al final no hay que olvidar que lo que dejemos hacia el futuro permanecerá en la memoria. Este es Cristo en su espacio a los 80 años, y creo que al final del día lo que me gusta de esta imagen es que es un viejillo hermoso, con la mejor actitud, pero en realidad probablemente, independientemente de lo bien que le ha haber pasado en la vida, dejó ideas que van a trascender a lo largo de la memoria, y creo que un poco así hay que pensarnos como arquitectos, ¿no? Y bueno, pues gracias. Gracias. Qué bonito, Borro. Muy bueno. Gracias, Diego. Gracias. Estuvo espectacular. Hermoso. Muchas gracias.